darles a nuestros ponentes y quiero reconocer varios representantes que se están uniendo hoy a nosotros. Nuestros dos invitados esta mañana son Fernanda de la Mora Salcedo y también Sim Melue. Y Fernando realmente es un diplomático mexicano desde 2007. Actualmente es el líder de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales para la Oficina de la Presidencia de la Asamblea 77 de las Naciones Unidas. Recientemente sirvió como coordinador para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales en la misión de México a las Naciones Unidas, trabajando con el Comité Segundo y el Segundo de la Asamblea y el Consejo ICOSAC. Fernando fue parte del equipo con facilitación del Compacto Global para migración regular y segura adoptado en el 2018 representantes que ha sido delegado a múltiples conferencias internacionales. Fue vicepresidente de la Conferencia 39 de Estados ante el Covenante sobre Derechos Humanos, ICES PPR, y en su experiencia diplomática anterior sirvió como cónsul en Texas, en Arizona, y también coordinador en el Instituto Matías Romero, que es la Academia de Diplomáticos Mexicanos. Tiene un título de Relaciones Internacionales de la Universidad de British Columbia y de Ley por la Universidad de New Mexico. Fernando fue miembro gobernador en asistencia y protección humanitaria y es asociado del Consejo Mexicano para las Relaciones Exteriores, COMEXI. Bienvenido, Fernando. Gracias por unirse esta mañana a nosotros. También con nosotros tenemos Sim Melue. Sim Melue es la doctora senior para derechos humanos en la oficina de la Asamblea 76. También fue parte de la OPE como asesora. Sim es una diplomática que se unió en el 2005 y tuvo diferentes cargos. Sirvió en la misión permanente de Algeria ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra con el Consejo de Derechos Humanos. También fue nombrada como director para los países centro y orientales de Europa, como la directora general de Europa y la ministeria. Desde 2015 a 2019 sirvió como cónsul en la permanente misión en Viena, donde estuvo parte del grupo árabe. Trae la OPG a más de 16 años de experiencia en relaciones multilaterales, principalmente en áreas relacionadas con derechos humanos y asuntos políticos, y tiene conocimiento relacionando profundo sobre países árabes. Simos tiene una maestría en ley internacional y un título en leyes de la Universidad de Albers, y también tiene un posgrado en estudios diplomáticos y relaciones internacionales de la Universidad de Oxford. Y Fonfa habla árabe, que es su idioma nativo, pero también habla inglés, francés y alemán. Bienvenido, Sims, también por unirse esta mañana a nosotros. Y también quiero reconocer, antes de que comencemos con las presentaciones, quiero reconocer los representantes de la APA y de la GPA, el doctor Gabriel Tuus y la doctora Erina Feijina. Y ellos están en Nueva York en este momento actualmente con la ONU, y también el doctor David Livert, quien es el presidente de la Coalición de Psicología en las Naciones Unidas. Gracias por unirse a nosotros. Fernando, la palabra es tuya. Muchas gracias, doctora. Buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Es un gran placer estar aquí con todos por parte de la presidenta Koroshi. Gracias por su interés en las Naciones Unidas en un momento donde las Naciones Unidas los necesita. Las Naciones Unidas necesita expertos en psicología, porque muchas veces se nos olvida a nosotros que la esencia de la diplomacia tiene que ver con las relaciones humanas. Es importante entender lo que nosotros hacemos sin poder entender primero la mente humana y las complejidades que tiene la mente humana. Es difícil entenderlo para mí, por eso los buscamos a ustedes. Ahora, la manera que quisiéramos nosotros abordar esto hoy es de una manera muy informal realmente. Trataremos de no hablar muchísimo, pero quisiera darles a todos un breve resumen de lo que esta sesión de la Asamblea General está tratando de trabajar y el estado de los asuntos. Y Sim va a hablar un poco sobre la cobertura universal en salud y este proceso que estamos trabajando en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El borrador estuvo circulando desde ayer. Es extremadamente importante y
Después regresaré yo, ojalá, para que tengamos un intercambio con todos ustedes sobre la psicología diplomática y el lugar donde nosotros pensamos donde estamos en este momento en las Naciones Unidas y algunas oportunidades que tenemos para mayor participación en este campo. Ahora, el tema de la sesión 77 de la Asamblea General tiene que ver con soluciones por medio de la solidaridad, la ciencia y la sostenibilidad. Y mientras quizás ustedes estén atraídos a la parte científica o de ciencia, porque la psicología obviamente, claro, es una ciencia, también argumento que la psicología se encuentra en todos los tres ramos. La solidaridad, obviamente, por lo que mencionamos en términos de las relaciones humanas, en términos de la empatía que se requiere para poder lograr la solidaridad. Y nosotros conocemos, por ejemplo, que ahora tenemos un número sin precedente de personas forzadamente desplazadas en todo el mundo. Y esta cifra excede más de 100 millones de personas desplazadas. Y la solidaridad que se requiere para esto es importantísimo para caminos legales, rutas legales o para abordar las necesidades más inmediatas de los refugiados y las personas internamente desplazadas. Muchas veces no están aquí estos asuntos. Obviamente tenemos componentes psicológicos aquí también. Por parte de la parte científica, la psicología es importante porque el presidente nos ha dicho una y otra vez que no podemos negociar nosotros en las Naciones Unidas algo que no entendemos nosotros mismos. Sin embargo, es algo que las Naciones Unidas hace muchísimo. Negociamos cosas que no entendemos en todo momento porque negociamos sobre la base de percepción en vez de datos y en vez de con evidencia. Y por lo tanto, la psicología juega una parte, un rol como una ciencia, juega un rol como una disciplina que tiene datos y tiene evidencia que necesita compartirse con gobiernos y necesita ser utilizado por gobiernos para que tengamos una realidad objetiva y llamamos esto construir un conocimiento común, una base de datos común. Y pudiéramos hablar sobre esto más adelante. Y por parte de sostenibilidad, nuestro instinto sería pensar de que la sostenibilidad se refiere a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los patrones de consumo. Pero en nuestra experiencia, cuando tenemos un problema tan complejo como son la mayoría de los temas globales, sea cambio climático, sea conflictos armados o violaciones sistemáticas de derechos humanos, los gobiernos intentan tener una solución holística o integral. Sin embargo, una y otra vez tenemos estos grandes planes que cubren lo político, lo social, lo económico y están siendo presentados a gobiernos y a poblaciones y ante las Naciones Unidas como algo holístico, comprensivo, como un plan que realmente ha tomado en cuenta todas las posibilidades. Y más o menos 6 meses después, o 1 año o 2 años después, resulta ser que estos planes no funcionan, porque nunca hubo una dimensión psicológica que fue considerada. Por lo tanto, muy poco realmente se hace para poder entender los valores o el valor que trae la psicología a la política pública. Y yo argumentaría que es imposible tener una solución sostenible si no considera la psicología aplicada y estos aspectos psicológicos de esta solución. Y por lo tanto tenemos un gran número de procesos de negociación que en sí mismo realmente tenemos 16 procesos de negociación en este momento en la Asamblea General. La semana de alto nivel para 2023 tendremos mínimo 9 cumbres que van a suceder en el 2023. ¿Qué significa? Que la mayoría de los Estados miembros están luchando para mantenerse por encima del agua cuando hablamos sobre la participación de los Estados miembros aquí en Nueva York. Y
de estas reuniones de alto nivel, 3 de ellas van a estar relacionadas a la salud directamente. Son las reuniones de alto nivel sobre tuberculosis, la reunión de alto nivel sobre cobertura universal de salud y una reunión de alto nivel sobre estar preparados para pandemias y respuestas ante pandemias. Estos 3 procesos tendrán declaraciones políticas adoptadas y existen otros procesos, todos de los cuales creo que tienen componentes psicológicos. Por ejemplo, la declaración sobre generaciones del futuro, que originalmente fue en la agenda, en el informe de la Secretaría General, en la agenda común, que invita a los gobiernos de que piensen sobre las responsabilidades de las generaciones actuales hacia las futuras generaciones. Incluyen las generaciones que aún no han nacido, pero también incluye el impacto que las políticas hacia los niños hoy tendrán sobre los niños o a los jóvenes de mañana y consecuentemente como adultos en el futuro y también como adultos mayores en el futuro. Y las realidades de la demográfica políticamente es muy poderoso porque lo que intenta lograr es romper este molde del ciclo de elección como si fuera el paradigma de toma de decisiones. Si podemos pensar más allá de 4, 5 ciclos de 6 años o a más largo plazo en términos de nuestras políticas públicas, entonces en este caso tenemos un salto gigantesco hacia la sostenibilidad. Sin embargo, nada de esto fue escrito en términos de la psicología que se necesita para cambiar este paradigma, normalmente porque la política se impone realmente y las realidades políticas significan que los políticos van a estar buscando reelecciones o para que su partido se siga en el poder. Entonces es muy fácil en cualquier parte del mundo realmente trabajar con políticas públicas que son buenas para el ahorita, pero no necesariamente sean buenos para el futuro o dentro de varios años. Entonces nosotros queremos invitarlos a todos a que participen con la Asamblea General, que significa que salgan y hablen con los diferentes Estados miembros. Y simplemente como un ejemplo de todo esto, voy a preguntarle a mi colega Sim de que comparta con ustedes ella un poco sobre lo último que está saliendo de la Asamblea General con un enfoque principal sobre la cobertura universal en salud. Sim, la palabra es tuya. Hola, buenos días. Buenas tardes realmente para todos. Me encanta estar aquí con ustedes. Y como se mencioné, voy a hablar sobre 3 temas relacionados con salud. Lo que estamos trabajando en el GPA, uno que se enfoca sobre UHC. La reunión de alto nivel sobre UHC va a ser el 21 de septiembre durante el tercer día de esta sesión para que todos los cabezas de gobierno y las cabezas de Estado puedan estar aquí para el compromiso que se va a hacer. Esperamos que tengamos suficiente participación. La reunión sobre UHC es la segunda, la primera se hizo fue en el 2019, donde se adoptó la declaración política sobre cobertura universal para la salud. También dentro de la declaración, en esta visión, vamos a tener la segunda reunión de alto nivel sobre UHC para tener una revisión comprensiva en la implementación de la Agenda 2019 para abordar estas brechas y cómo mejoramos nosotros el proceso de implementación y cómo renovamos los compromisos a los más altos niveles y para lograr cobertura universal antes de 2030, que es el objetivo principal. El resultado de esta reunión de alto nivel en septiembre también será una declaración concisa orientada a nivel político. El borrador o el cofacilitador de este proceso fue nombrado por el presidente de la Asamblea General y están liderando esta organización y están liderando las negociaciones para estos procesos para que se adopte la declaración política.
hicieron su primera reunión y las conversaciones con los Estados miembros para conocer sus prioridades fue el 16 de mayo y basado en todo esto lograron, obviamente, voy a hablar un poco sobre la audiencia que se va a tener en un momento, pero instituyeron un borrador ante toda la membresía. Fue redactado ayer o creado ayer y voy a hablar sobre los diferentes aspectos de salud mental dentro de este borrador. También tuvimos una audiencia multiactor sobre UHC para escuchar de todos los actores sobre cómo el expertise funciona, cómo se puede reflexionar sobre cómo logramos UHC y qué acciones deberían tomarse para lograr UHC o cobertura universal de salud antes de 2030. Entonces, esta audiencia se hizo el 9 de mayo, hace 2 semanas, y realmente fue muy exitoso, mostró un gran interés y se registraron muchas personas, una cifra muy importante de participantes. Y vamos a hacer un resumen de esta reunión multiactor en breve por nuestra oficina. En términos del borrador que fue circulado desde ayer a los Estados miembros, realmente no es tan conciso. Debería ser conciso y orientado de esta manera, pero obviamente pasará por negociaciones y tendremos diferentes discusiones. En términos del aspecto de la salud mental, el factor más importante, obviamente, que va a reafirmar el derecho que tenemos todos a la salud y el estándar más de alta calidad sobre salud y salud mental. Eso también fue incluido en la declaración de 2019. Los nuevos aspectos que yo identifiqué es que existen aspectos específicos sobre salud mental. En el DP16, el borrador va a ser compartido en el sitio web del GPA y va a ser accesible a todos. Y los nuevos aspectos que yo encontré en el borrador 0, obviamente que identificamos que la salud mental es un componente importante para la cobertura universal de la salud y es un nuevo componente que no vi en las declaraciones previas sobre la salud mental o la salud del cerebro. Y creo yo que esto de pronto son preguntas que deben abordar los Estados miembros porque es un nuevo concepto. Y como dijo Fernando, los diplomáticos siempre negociamos conceptos que no conocemos. Y a veces cuando no lo conocemos simplemente lo borramos. Sí, normalmente lo borramos, sí. Entonces, esto es lo importante del trabajo, informar a los Estados miembros de una manera idónea para construir un conocimiento común. Entonces, la salud en el cerebro de mental, y realmente yo no conozco la diferencia, cuál es la diferencia entre salud mental y salud del cerebro. Y esto realmente está dentro de la declaración del borrador. Y un nuevo aspecto que encontré en la declaración tiene que ver con la mención de la salud mental en el contexto de misinformación y desinformación. Y qué impacto tiene sobre la salud física y mental de las personas esta mala información. Y también vino del informe de desinformación y misinformación, que son nuevos conceptos realmente. Y no sabemos cómo los Estados miembros van a reaccionar ante estos nuevos factores y estos nuevos conceptos. Y esto está relacionado con la misión central que tiene que ver con el compacto global. Entonces, realmente muchas cosas están relacionadas. A veces miran solamente cuál es el lenguaje acordado en uno y simplemente lo exportan hacia el otro punto para lograr un acuerdo. También tenemos una referencia a la salud mental en el contexto de cuidado primario para la salud, que es la manera más inclusiva para mejorar la salud mental y física de las personas cuando lo trabajamos en salud primaria. Y eso también fue incluido en la declaración anterior. Obviamente también
sobre los trabajadores de la salud y en este contexto hemos visto esto también en la previa versión o la previa declaración, pero los nuevos aspectos, existen dos nuevos que tienen que ver con misinformation y disinformation y el cerebro también, aparte de la salud mental, salud cerebral. Quería que mencionar estos dos puntos. Aún no conocemos cómo las negociaciones van a ser para estos temas entre los miembros y en las mismas consultas antes de que se redactó el borrador, decidimos tener una solicitud informal con los Estados miembros para entender cuáles son las prioridades de los diferentes Estados miembros y qué quieren ver estos Estados en la declaración. Obviamente reafirmaron la importancia de los compromisos globales, más rendición de cuentas para los Estados miembros, que son temas que de alguna manera pudiera discutirse más entre los diferentes Estados miembros. Tiene que ver que algunos miembros van a querer más lenguaje sobre métodos coercivos porque ellos creen que impiden sus accesos a medicina o el acceso a educación, tecnología médica. También van a querer ver más lenguaje sobre el acceso a la tecnología médica, la transferencia de tecnología, especialmente por los países africanos, el G77 en la declaración preliminar. Ellos quieren ver la declaración política sobre esta esfera. No soy especializada en este tema, pero trata más sobre la oportunidad que tienen estos países. Quieren tener acceso y también para construir capacidades y cooperación internacional. El financiamiento, un financiamiento más sostenible, especialmente para los países africanos. Y esto también tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. Algunos países quieren ver esto. Algunos simplemente quieren reformular lo declarado antes porque quieren hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos, porque esto crea a veces entre países, a veces produce discusiones muy prolongadas. Y estos son los principales aspectos que vemos y esperamos que los podremos tener en los tres procesos relacionados con salud, especialmente los métodos coercivos, el acceso a la tecnología, la transferencia de tecnología y construir capacidades. Esto estará en los tres procesos. La misma discusión estará en los tres procesos. Ojalá que fue útil, aunque fue corto, sobre la cobertura universal de la salud, el borrador Zero Draft. Y estoy disponible para responder cualquier pregunta o si quieren que clarifique algo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, querida Sim. Creo yo que nosotros queríamos resaltar más o menos lo último para ustedes en términos de ejemplificar un proceso que realmente está oportuno o tiene una oportunidad para participación. Y obviamente tendremos desacuerdos. Y antes de darle la palabra de nuevo a nuestros queridos organizadores para preguntas y respuestas, primero quisiera yo hablar sobre algo muy específico. Y antes de que Simi y yo participemos con ustedes en preguntas y respuestas, no prometo que las pueda responder todas, pero por lo menos tendremos un intercambio de ideas, de que tomemos un paso hacia atrás para darles a ustedes un resumen de dónde estamos en este momento. ¿Dónde va a culminar la sesión 77 que va a terminar el 5 de septiembre, que significa que es el comienzo de la sesión 78 y la sesión 78 tendrá todas estas reuniones de alto nivel que discutimos, pero ¿en dónde estamos nosotros realmente en términos de un momento multilateral en términos de diplomacia? Y no creo que es poco decir que nosotros
decir que estamos en un momento de una crisis que nos afecta a todos. Hemos pasado desde problemas multidimensionales a ahora crisis que nos amarra y realmente tenemos un déficit de confianza. Hay un déficit de confianza entre gobiernos, tenemos un déficit de confianza entre individuos y sus propios gobiernos y tenemos un déficit de confianza entre individuos, gobiernos y sociedad civil hacia las Naciones Unidas como institución. Y esto no es algo que salió de la nada. Realmente no es una sorpresa de que el Consejo de Seguridad hoy en día está paralizado completamente de poder llegar a su principal función como el cuerpo que supuestamente debería garantizar la paz internacional y la seguridad, cuando uno de sus miembros permanentes realmente ha participado en un conflicto armado con otro miembro, con otro Estado miembro. Y no existe un Consejo de Seguridad ni una resolución del Consejo de la Seguridad sobre este conflicto armado en particular. ¿Y qué hicimos nosotros en la Asamblea General? Bueno, por primera vez en la historia, el costo político de pasar un veto hoy en día es mucho más alto de lo que era hace solo un año, porque los Estados miembros acordaron sobre algo que se llama la iniciativa de vetar o Veto Initiative, donde en cualquier momento que se hace un veto en el Consejo de Seguridad, ahora el presidente de la Asamblea General obligatoriamente dentro de 10 días laborales tiene que hacer una reunión con la Asamblea General para discutir la razón por la cual se hizo este veto. Eso significa que este miembro permanente, quien sea que sean, por cualquier razón, si a ellos vetan algo, ahora tienen que ir no ante los 15, pero ahora tienen que ir ante 193 países y compartir las razones por el veto, por qué realmente están oponiéndose. Y los 193 tendrán la oportunidad de hablar sobre el tema que se está abordando. Ahora, ¿será que la Asamblea General pueda tomar acción? Realmente depende de qué fue el veto, porque hay algunas cosas que puramente están dentro del Consejo de la Seguridad de acuerdo con el Charter de las Naciones Unidas. Si hay unas resoluciones de sanciones y se hace un veto, hay muy poco que pueda hacer la Asamblea General porque tiene que ver con el Consejo de Seguridad. Pero si el Consejo de la Seguridad diría, por ejemplo, hay que vetar una resolución sobre la salud mental y el conflicto armado, por ejemplo, entonces yo le apuesto a todos de que bastantes Estados miembros estarían muy contentos de llevar esta resolución ante la Asamblea General y presentarlo allá. Entonces, todo esto es para decirle que la Asamblea General hoy en día está asumiendo un papel mucho más fuerte, un rol más fuerte en términos de paz internacional y seguridad. Sin embargo, no simplemente estamos hablando de Rusia y Ucrania. Las Naciones Unidas no entregó las expectativas de opinión pública en el contexto de la pandemia tampoco. Sim mencionó que uno de los problemas que va a suceder tiene que ver con la transferencia de tecnología y la propiedad intelectual. Hoy en día, hasta hoy, la propiedad intelectual sigue siendo un impedimento para poder tener vacunas como un bien global del público. La propiedad intelectual sigue estando en las manos de las empresas farmacéuticas y nosotros hemos visto una exacerbación de falta de igualdades entre el norte y el sur y después otras divisiones existen entre el oriente y el occidente. Todo esto contribuye a un déficit de confianza. Y en procesos exitosos diplomáticos, lo que nosotros tenemos son dueños colectivos de estos procesos, donde no es solamente la iniciativa de un solo país ni de un grupo de países quienes están trabajando algo, pero todo el mundo contribuye al proceso y se sienten que tienen un interés personal en de que el resultado se logre porque se sienten adueñados de este proceso. Y eso es profundamente psicológico, en mi opinión. Y para nosotros poder lograr esto, para llegar a este punto, necesitamos tener mucha escucha, tenemos que escucharnos. Pero si nosotros miramos los diarios
de los embajadores en las Naciones Unidas no tienen el tiempo en ese momento para poder sentarse y escucharse ellos mismos por la proliferación de mandatos que tienen. Ellos pueden ir a una reunión, hacer una charla, hablar sobre algo y seguir con el siguiente punto para hacer lo mismo o la siguiente reunión. No estamos escuchándonos. No nos escuchamos tanto como lo deberíamos estar haciendo. Segundo, hemos visto en los últimos años, no sé si a nivel nacional y en todos los países, pero ciertamente en muchos países y globalmente estamos comenzando a ver esto. Parece ser que realmente la gente está rechazando la ciencia. Estamos viendo un movimiento generalizado anti-intelectual. Y mucho de esto de pronto está motivado a nivel político, mucho de esto quizás es una consecuencia de otros factores que están más allá de lo que yo pudiera entender, pero la consecuencia de este rechazo a la ciencia realmente es que tenemos menos participación con datos y con evidencia y más participación con temas que mencionó Sim, por ejemplo, como la desinformación y la misinformación. Los gobiernos no son inmunes a esta misinformación o desinformación. Y en un tiempo de redes sociales, nosotros vimos lo que sucedió en términos de el COVID, en términos de las vacunas. Sin embargo, lo vemos todos los días cuando hablamos sobre las percepciones del otro. Y no puedo pensar en mejores soluciones en términos de datos y evidencia que aquellas soluciones que vienen de la psicología y la sociología. Sin embargo, necesita ser presentado como datos, se necesita presentar como evidencia, no como una agenda política. Y el tercer factor que me viene a la mente tiene que ver con divisiones geopolíticas reales. Se mencionó que en la cobertura universal de la salud y en todos los procesos, nosotros esperamos que tengamos discusiones significativas alrededor de las medidas coercivas unilaterales que en las Naciones Unidas son lo que llamamos sanciones que no están autorizadas por el Consejo de la Seguridad, porque el Consejo de Seguridad es el único organismo que bajo ley internacional puede imponer este tipo de sanción. Por lo tanto, cualquier sanción impuesta por fuera de el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se llaman medidas coercivas unilaterales. Algunos Estados miembros, especialmente los que aplican estas medidas coercivas unilaterales, dicen que son necesarias para poder promover los derechos humanos. Nos dicen que son necesarias para poder castigar, si queremos decirlo así, que cuando alguien viola la ley internacional o para estimular de que un gobierno de pronto tome alguna acción específica, involucra todo desde congelar activos hasta obstaculizar el comercio. Cuando tenemos suficientes países que están recibiendo estas medidas coercivas unilaterales, naturalmente hablan con las Naciones Unidas y estas discusiones resultan y los Estados miembros gastan mucho tiempo realmente discutiendo las medidas coercivas unilaterales en procesos de negociaciones donde realmente no participamos en estas acciones como tal. Las divisiones geopolíticas realmente están con nosotros. Lo mismo existe con la tecnología, transferencia de tecnología, la autonomía corporal, los derechos sexuales y reproductivos. Y lo que sucede a nivel doméstico en países que quizás tienen una cantidad desproporcional de atención en los medios como un impacto en la conversación global. Entonces, la pregunta realmente para todos ustedes sería, y donde necesitamos la ayuda de todos ustedes, es el cómo podemos reconstruir nosotros esta confianza, porque sin esta confianza realmente hay muy poco que la Asamblea General pudiera hacer sin la confianza. ¿Qué pueden contarnos ustedes? ¿Qué pautas, qué tips nos pueden dar ustedes de cómo podemos reconstruir y lograr esta confianza? ¿Cómo podemos restablecer este sentido de
estos objetivos comunes y esta confianza común, asegurándonos de que la salud mental sea una consideración a través de todos los diferentes procesos, porque en el terreno nosotros conocemos que el apoyo psicosocial es específicamente importante para las poblaciones vulnerables, es muy importante para los grupos marginalizados. Sin embargo, vemos estigma, vemos todo tipo de problema relacionado con suicidio, por ejemplo. Hoy en día, creo que sí tenemos logros importantes que hemos logrado en los últimos 10 años más o menos. Por ejemplo, era un tabú hablar sobre bullying en las Naciones Unidas. Ahora el término bullying es reconocido como violencia en contra del niño. Pero cuando yo fui facilitador de la primera resolución sobre bullying en la Asamblea General, me dijeron en términos de que yo estaba imponiendo un punto de vista mexicano, imponiéndolo sobre los miembros de las Naciones Unidas, porque lo que yo llamo bullying, ellos llaman socialización par a par. Y si nosotros pudiéramos corregir el comportamiento antisocial a una etapa temprana y dejar que los niños ellos mismos corrijan esto, entonces esta persona al final del día se vuelve un miembro productivo de la sociedad. Y los datos y la evidencia nos dicen lo contrario. Los datos y la evidencia demuestran de que existen efectos a largo plazo psicológicos por bullying a una etapa temprana, a una edad temprana. Sin embargo, creo que siempre es una batalla hacia arriba cuando hablamos sobre salud mental. Y yo concluiría, antes de darle la palabra a nuestros anfitriones de la APA y la GPA, les agradezco tanto por este interés, pero hay que renovar la invitación que les estamos haciendo nosotros por parte del PGA para que participen con los Estados miembros, que compartan con nosotros lo que queremos lograr, que realmente es entregar estas soluciones. Esto ha sido muy terapéutico para mí realmente. Y le daré la palabra a todos ustedes agradeciéndoles de nuevo por su tiempo y su atención. Quizás podemos comenzar con un aplauso. Gracias, gracias tanto Sim, gracias Fernando. Wow. El grupo ya se conoce muy bien, por lo tanto, siéntanse libre de alzar sus manos. El que quiera comenzar la conversación, unirse a la conversación, siéntase libre. No creo que tenemos que moderar porque todos nos conocemos. Sigan, pueden hablar. Gracias. Realmente puntos muy importantes que nos dieron y tanto espacio para que la psicología trabaje aquí. Creo que Luis tiene una pregunta. Sí, hable. Luis, ¿puede hablar? Well, thank you, Fernando. Thank you. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, colegas, por sus excelentes presentaciones. Yo me llamo Luis Carrizo, soy de Uruguay, de la Asociación de Psicología de Uruguay, Uruguaya. Realmente estoy muy impresionado con lo que mencionaron ustedes sobre el déficit de confianza. Y comparto con ustedes esta opinión. Estoy de acuerdo con esta opinión del déficit de confianza. También comparto la importancia de la pregunta, ¿cómo podemos reconstruir esta confianza? También comparto esta preocupación y también patrocino, y seré muy breve, pero tengo que decirles una cosa. También yo realmente fomento o veo que sí hay una brecha de las Naciones Unidas como sistema con la población real, con las personas cotidianas, las personas que están en las calles, las personas del común. Hay una brecha entre las Naciones Unidas y la persona del común. Y esta fue nuestra propia responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de enlazar la vida cotidiana con lo que está haciendo y discutiendo las Naciones Unidas y que está avanzando las Naciones Unidas. No es extraño para nuestra vida cotidiana.
Por ejemplo, ¿qué está sucediendo en Nueva York o qué está sucediendo en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad? Y esto es lo que en GPA y en nuestras propias instituciones deberíamos promover. Deberíamos promover la integración de nuestros ciudadanos, que participen nuestros ciudadanos en esta ciudadanía global. Deberíamos nosotros deberíamos nosotros realmente tratar de fortalecer las convicciones de los ciudadanos globales en cada uno de nosotros y en un mundo global, en un mundo globalizado, donde todo el mundo existe dentro de una red, conscientemente o inconscientemente. Nosotros tenemos que promover la conciencia de ser ciudadanos globales en cada uno de nosotros, dentro de nuestras familias, con nuestros pacientes, en nuestros colegios, con nuestros niños. La educación para ciudadanía global, desde mi opinión, debería ser una estrategia que tenemos que implementar para avanzar en reconstruir esta confianza. El segundo y último punto que quisiera hacer es que nosotros deberíamos trabajar a nivel territorial también. Anteriormente estamos acostumbrados a trabajar con gobiernos y gobiernos centrales, pero yo creo que sería muy útil o sería mucho más útil, de hecho, trabajar con las comunidades locales, con los gobiernos locales, con municipios, con las personas que están cercanos a estas voces nuestras, que estén cercanas a lo que nosotros deberíamos estar trabajando en términos de los problemas de las personas en los territorios, en las comunidades, a niveles comunitarios. Y esas dos cosas me inspira su presentación para hablar sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias, Luis. Collins, por favor, hable. Muchísimas gracias, Amanda y Fernando. Muchísimas gracias por su presentación, Fernando. Y solo quisiera agregar a lo que nos dijo Luis en este momento. Fuertemente creo yo que las Naciones Unidas quizás no necesariamente tienen que lidiar directamente con los políticos, ¿no? Y hablando desde la perspectiva africana, si nosotros lidiamos únicamente con los políticos, siempre recibimos los reportes, pero los reportes o los informes no reflejan completamente lo que vemos en el terreno. ¿Habrá alguna manera, como parte de tratar de abordar ese déficit de conciencias en términos de la salud mental y salud de alta calidad y promover de salud mental, reduciendo la desigualdad y optimizando los derechos humanos de todos los ciudadanos? ¿Habrá alguna manera, existirá alguna manera, aunque estamos lidiando con Estados miembros, habrá alguna manera de que podamos tener unas asociaciones profesionales, que involucremos a las asociaciones profesionales? Como profesionales, recuérdese que nosotros tenemos licencias y es nuestra licencia que nos mantiene trabajando, nos mantiene nosotros con una integridad, porque está a juego nuestra integridad. Yo fuertemente creo que sí existe una manera para trabajar con los Estados miembros, asegurándonos de que los insumos directos en términos de las intervenciones fundamentales que estén limitados a solo estas asociaciones profesionales de la salud mental. En Ghana, el país de Ghana, lo que hemos estado haciendo para trabajar con este desafío en particular es que hace 15 años teníamos grandes problemas y decidimos trabajar fuertemente con los medios de comunicación y presentamos a la psicología hace varios años con los medios, donde tenemos una semana completamente dedicada a programas de psicología, trabajando con todos los diferentes actores
diferentes servicios, diferentes medios. No trata simplemente sobre recursos financieros, más trata sobre el compromiso de nuestros miembros y colaborar con los medios, asegurándonos de que realmente logremos alcanzar a las comunidades. Y aquí es donde el apoyo financiero, no solamente para los políticos, pero deben llegar a las asociaciones profesionales que son realmente la voz de lo que queremos lograr. Entonces, trabajando fuertemente con los medios, especialmente por medio de las asociaciones profesionales, sería de gran ayuda. Nosotros en Ghana estamos empujando al gobierno a que trabaje y deberíamos introducir estudios psicológicos o estudios de salud mental a nivel de secundaria y primaria, porque estamos viendo una tendencia gradual y si hacemos esto, podemos introducir la salud mental a una etapa muy temprana y de esta manera podremos eliminar este estigma, estos términos negativos a esta etapa temprana en vez de más adelante. Aún estamos empujando este esfuerzo y como asociación en Ghana hemos introducido lo que llamamos Atrapemos los Jóvenes. Es una iniciativa, Atrapemos los Jóvenes. Esta iniciativa Catch Them Young, donde estamos entrando a diferentes instituciones educativas, aunque no tengamos recursos financieros, solo lo que nos pagan nuestros miembros, estamos tratando de empoderar las asociaciones estudiantiles y asociaciones de psicología y salud mental y programas para poder entregar recursos para facilitar estos temas. De esta manera podremos también empoderar a los jóvenes y a las futuras generaciones para que aprecien más cuál es nuestro rol de construir la nación. Y por último, diría yo que nosotros necesitamos soluciones personalizadas, intervenciones personalizadas y no solamente macro soluciones. Tenemos que encontrar formas personalizadas para las intervenciones que queremos trabajar a nivel personal. Y de hecho, todos tenemos un rol para jugar de una manera u otra en este asunto. Y fuertemente sugiero yo, en países donde nosotros tenemos dialectos múltiples, diferentes idiomas, utilizar el lenguaje del corazón fue de gran ayuda. Nos ayudó mucho en Ghana durante COVID. Nos hizo lograr popular, aunque el COVID no fue muy bueno en África, pero ayudamos a reducir el estigma en términos de los desafíos del COVID-19. Y tendría que decirles que hicimos todo esto y en marzo 28 por fin logramos lograr descriminalizar por el Parlamento de Ghana. Entonces, si nosotros seguimos empujando y activamos este tipo de cosas, tengo la confianza de que nos ayudará a todos. ¿Pudiera hablar en este momento, Presidenta? Sí, claro que sí, Wendy. Bien pueda. Sus Excelencias, muchas gracias por sus presentaciones esta mañana, Sus Excelencias. Ustedes nos preguntaron, nos pidieron que entregáramos soluciones y demos tips o pautas. Yo quiero decir lo siguiente, y ojalá que lo puedan considerar. En donde estoy sentada yo, y por medio del lente por el cual yo practico la psicología, yo he observado que utilizamos test psicológicos que han sido utilizados en poblaciones, pero no del Caribe, pero utilizamos estos tests de psicología. Entonces, hago la siguiente pregunta. ¿Cómo será que estos tests se pueden calificar adecuadamente? ¿Será que a nivel estadístico esto es algo justo para nuestros clientes? ¿Cómo será que la ciencia de psicología que trabajamos hoy en día pueda informar la abogacía global sobre estos temas? Y soluciones que podamos entregarnos, soluciones de aceptación, si hablamos sobre test de psicología. Solo quiero que me respondan a esa pregunta. ¿Cómo podemos lograr esto desde el lente por la cual yo lo veo, el lente del Caribe? Yo soy de Trinidad y Tobago. ¿Cómo estamos haciendo esto? Muchas gracias. Esa simplemente sería mi pregunta.
¿Alguien más quisiera agregar? ¿O Fernando o Sim? ¿Qué creen ustedes de cómo podemos ni siquiera evaluar las necesidades de psicología? Y sé que Gabe y Rush también tienen algo que decir. Quizás pudiéramos hablar con Gabe y Rush primero y después nosotros contestamos después si está ok. Muchísimas gracias. Perdimos tu audio, estás en silencio. ¿Ya me escuchan? Ok, magnífico. Gracias por su paciencia y gracias a Fernando. Sí, realmente fueron presentaciones muy valiosas. Aprendí muchísimo. Mi pregunta trataría sobre oportunidades para educación concreta y abogacía en las Naciones Unidas. Nosotros tenemos mucha ciencia relevante a lo que ustedes nos están mencionando. No siempre somos muy buenos en colocarla en las manos correctas. Les voy a dar solo un ejemplo. Recientemente, David Elvis Sor hizo un evento que se llama Día de Psicología en las Naciones Unidas, que es un evento anual que nosotros tenemos. Elegimos un tema que creemos que sería de interés a la comunidad de las Naciones Unidas. Este año hablamos sobre misinformación y desinformación. Un ponente habló de eso, que fue una charla muy bien investigada, un documento bien documentado, aplicable, científico sobre misinformación y desinformación. Muchas personas en la conferencia, realmente fue virtual. Creo que teníamos más de 2,000 personas asistiendo. Si miramos cuántos realmente eran de la comunidad de las Naciones Unidas, eran muy pocos realmente. Y esto se queda dentro del ciclo académico. Tratamos de superar esto con outreach directo a los Estados miembros. Muchas personas en esta llamada hoy recientemente tuvieron reuniones con las misiones de sus propios países sobre la importancia de la salud mental y la resolución de la Asamblea General. Y creo que esto sí es una estrategia prometedora, pero quisiera escuchar qué creen ustedes si deberíamos estar haciendo esto, si hay algunas otras maneras donde pudiéramos tener una interfaz con la comunidad de las Naciones Unidas. Recientemente yo sé que ustedes tuvieron eventos sobre evidencia basada en ciencias para soluciones sostenibles y ese es el tipo de cosas que creo que pudiéramos utilizar, pero no hemos estado trabajando en esto. ¿Qué sugerencias tienen para nosotros en estos aspectos? Quisiera la siguiente pregunta, Fernando y Rush, y después respondan todas las preguntas. Sí, si quieres, Rush. Sí. Sí. Gracias, Amanda. Solo quería responder yo a lo que nos dijo Wendy Jeremy, porque es un tema gigantesco. Y yo he estado trabajando con eso. Yo soy una psicóloga cross-cultural y he abordado este tema por muchos años. En las Naciones Unidas necesitamos hablar mucho más sobre diferencias culturales con la psicología. Y ese es el tipo de cosa, como nos dijo Wendy, que aplicamos las ciencias de psicología, que debería ser universal, pero no lo es. Y entre culturas vemos muchas diferencias en la literatura de psicología. Esto debería abordarse. Y también en términos también como lo que nos dijo Collins sobre la necesidad de personalizar nuestras direcciones. También esto tiene un contexto cultural y cómo lo personalizamos a estos temas particulares o específicos y no solo con factores económicos y sociales, pero también los valores psicológicos y la mentalidad. Y realmente son temas importantes, pero difíciles de tratar. Yo recuerdo cuando nosotros tuvimos un panel hace un tiempo sobre diferencias culturales, identidad social, inmigración, etcétera. Y realmente sigue. Entre más escucho yo esto, más siento yo de que las dimensiones culturales deberían abordarse para estas discusiones. Y por lo tanto, solo quería hablar sobre esto y creo que esto pudiera ser una manera para poder reconstruir la confianza. Sí, los temas de diferencias culturales que no se han articulado completamente se aborden desde las diferencias culturales, se pudieran mencionar y negociarse y trabajarse. Y existe mucha literatura cross-cultural que existe y no necesariamente se conoce en la psicología general. Quisiera que abordemos esto también. Esto simplemente es algo, disculpe por mi voz, pero creo que tengo laringitis.
Muchísimas gracias. Qué intercambio tan enriquecedor. Estoy encantado que tomaron estas preguntas y las tomaron de corazón y realmente creo que nos entregaron bastantes cosas para pensar de cómo nosotros pudiéramos reconstruir confianza. Escuchamos en términos de ciudadanía global, escuchamos sobre la educación y qué tan importante es trabajar a nivel local. Estoy completamente de acuerdo. Esta semana es la semana de protección de los civiles en las Naciones Unidas y en el espacio humanitario. En ninguna parte es más evidente que las soluciones deberían ser locales, siempre locales, y tienen que adaptarse al contexto, específicos al contexto. Recuerden, tenemos 193 países. Es difícil tener 193 perspectivas. Sí, ahora hablamos sobre ciudades y barrios y a niveles locales. Realmente se vuelve algo muy difícil. Sin embargo, al mismo tiempo, la realidad es difícil. Es messy y por lo tanto los resultados deben reflejar esto. Cuando hablamos sobre ciudadanía global y educación de ciudadanía global, algunos Estados miembros sugirieron de reemplazar el término ciudadanos globales con realmente salvaguardas globales, porque la ciudadanía global pudiera verse por algunas personas, por algunos gobiernos como un frente para identidad nacional o soberanía. Y realmente no es el propósito de una ciudadanía global, realmente tiene que ver con el reconocimiento que, miren, nosotros sí estamos interconectados y si yo contamino, va a afectarme a mí y a ti y a todos. Y muchísimas gracias por hablar sobre el doctor Collins. Gracias de que ustedes son profesionales con licencia y su integridad está en juego acá. Gracias por decirnos esto. Si ustedes cada vez ponen en juego su integridad, cada vez que ustedes trabajan, y felicitaciones por los resultados que han logrado ustedes con las iniciativas que están comprobadas, tales como Catching Them Young, atrapando a los jóvenes, etcétera. Este es el tipo de ejemplo que necesita mostrarse ante las Naciones Unidas, porque todo el mundo, los que realmente les interesa lograr una diferencia en sus países, dentro de sus comunidades, toma esto como una experiencia de aprendizaje y pudiera adaptarla. Y por lo tanto, para que la escucha sea atractivo, necesitamos compartir estas experiencias. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es asegurarnos de que las reuniones de alto nivel sean un lugar donde los gobiernos puedan venir a compartir buenas prácticas reales, pero que al mismo tiempo no puede ser un concurso de belleza. No, cada vez que tenemos un foro de alto nivel político evaluando la agenda de desarrollo sostenible, todos los Estados miembros dicen, nosotros somos increíbles, estamos haciendo cosas maravillosas. Y todo sí es verdad lo que dicen. Sin embargo, ¿en dónde está el otro lado de la moneda? Porque apenas que los políticos se van, tenemos el mismo país en unas pocas horas diciendo, realmente necesitamos mucho apoyo porque las cosas no nos están yendo bien. Y por lo tanto, también tenemos una falta de conexión entre el nivel político y el nivel diplomático que estamos viendo en cierto grado en las Naciones Unidas. Por lo tanto, creo yo que es importantísimo continuar con estos esfuerzos cross-culturales, porque es muy difícil para que nosotros podamos lograr soluciones significativas que apliquen a todos cuando tenemos unas realidades tan diversas. Yo vengo de un país que somos miembros del G20, que somos miembros del OCDE, que somos la economía número 15 del mundo, más grande del mundo, y que también tienen problemas de derechos humanos significativos. Tenemos problemas muy grandes con pobreza y con falta de igualdad.
problemas gigantescos y desafíos con corrupción, y todo sucede dentro del mismo país, dentro de las mismas ciudades, dentro de los mismos barrios. Por lo tanto, entender esta diversidad es algo que es un gran desafío en las Naciones Unidas, porque cuando nosotros afrontamos esta diversidad, lo que tendemos a hacer en los ambientes multilaterales es irnos con el común, el denominador común, que realmente es anti-solución, anti lo que queremos. Y terminamos con, es muy complejo. Sigamos con el lenguaje acordado de los años 70. Porque si acordamos en los 70 que no podemos acordar ahora, acordemos en eso. Y tomémonos una copa de vino, realmente. Creo yo que todos estos puntos son importantísimos. Y el día de los psicólogos, o el día de la psicología que mencionó Gabe, es un gran día, es un día muy bueno. Sin embargo, es cuando los académicos y los psicólogos vienen a las Naciones Unidas. ¿Por qué no todos los días? ¿Por qué todos los días no pueden ser Día de la Psicología? Felicitaciones a todos ustedes que han estado participando directamente con las misiones de las Naciones Unidas. Absolutamente felicitaciones. Pero yo tengo la perspectiva o la opinión de que necesitamos nosotros, y voy a decir algo un poco aventuroso, pero yo estoy seguro de que no necesariamente sería patrocinado por todos los miembros de la oficina. Sin embargo, necesitamos parar que la salud mental del diplomático sea un tabú. Todos los días interactuamos como diplomáticas, interactuamos con muchas personas todos los días. La naturaleza de nuestro trabajo nos hace ser complacientes con las personas y nos hacen más susceptibles a quemarnos, pero es un tabú ser quemados como diplomáticos. Somos 24/7, trabajamos 24/7. Si parte de nuestra participación con las misiones de las Naciones Unidas fueran para hacer algún tipo de terapia grupal con diplomáticos, de pronto de la misma región, quizás con la misma misión, quizás los que están cubriendo los mismos temas. Yo creo que solo algo bueno pudiera salir de todo esto, porque, y digo esto desde mi propia experiencia personal, una de las cosas más peligrosas que yo he hecho es realmente no tomar en cuenta mi salud mental. Y al reconocer la importancia de poder abordar estos temas, yo pude ser un mejor profesional, pude realmente mejorar mi entendimiento, el entender mi equipo. Las Naciones Unidas tiene un perro terapeuta para las Naciones Unidas, para el staff, un perro terapeuta, pero fui el único miembro del equipo que le dije a mi equipo, ¿sabes qué? Necesitamos tomarnos 5 minutos. Vayamos a ver a todos al doctor de terapia, perdón, no, therapy doc, no doc, perdón, médico. Tenemos un médico terapeuta en las Naciones Unidas, therapy doc, disculpe. Dije doc y era doc. Pero solamente para concluir, porque quiero respetar el tiempo de todos. Y yo siento que mi propio psicólogo, dice, se nos está acabando el tiempo, cuando quisieran reunirnos de nuevo. Eso es lo que me dice mi psicólogo. Pero realmente quisiera decirles que esto es el comienzo de una conversación que continuará, y van a estar muy contentos en conocer de que el siguiente presidente de la Asamblea General, en ese momento solamente tenemos un candidato, la elección es en junio. Sin embargo, el siguiente presidente de la Asamblea General parece que va a ser de Trinidad y Tobago. Entonces tendremos a alguien del Caribe liderando la Asamblea General de las Naciones Unidas, empezando en septiembre, el 5 de septiembre. De nuevo, quiero agradecerle a la APA y agradecerle a todos ustedes, no solamente por estar aquí hoy, pero por el trabajo que ustedes todos hacen cada día. Realmente es muy importante y realmente agradecemos el trabajo. Muchas gracias por todo lo que hacen todos ustedes.
Muchísimas gracias. Sé que nos dieron tiempo adicional y lo agradecemos mucho. Fue brillante, fue tantas opiniones, tantos temas. Nosotros, el GPA, la APA, la Coalición de Psicólogos de las Naciones Unidas, la Asociación Internacional de Psicología Aplicada y todos nuestros representantes nacionales de todo el mundo. Nosotros tenemos la práctica de hacer seguimiento, de reunirnos y averiguar cómo contribuir y absolutamente haremos esto y sí, estamos eternamente agradecidos. Ahora tenemos 50 o más psicólogos que pueden llamar en cualquier momento. Nosotros nos llamamos nosotros mismos, es algo bueno. Nosotros nos ayudamos mutuamente. Gracias a todos y gracias a ustedes. Gracias a ti. Thank you. Bye, everyone. Thank you. Bye, everyone. Thank you. Thank you.